Bien, ayer comenzamos el curso de este trimestre de física biológica, de la OEA Física Biológica, y hablamos de los principios básicos que necesitamos para conocer. La física es una forma de conocer la naturaleza. Ayer mencionamos que para conocer necesitamos, es útil y a veces necesario, y en ocasiones indispensable, medir, es decir, usar números para, con esos números, hacer modelos de la naturaleza. La naturaleza la conocemos, la observamos, y luego tratamos de entenderla, pero para entenderla hacemos modelos, representaciones y esas representaciones las ponemos a prueba. Ocasionalmente ponemos a prueba la misma naturaleza para que confirme nuestra suposición sobre ella. ¿Qué fue lo que hizo Galileo para darse cuenta que la descripción, alguna descripción que había hecho Aristóteles en su física sobre la naturaleza, pues no era correcta? Se había equivocado. Había hecho una interpretación de la naturaleza no acorde a como realmente era la naturaleza, y así vivió la humanidad por no sé cuántos miles de años. Afortunadamente Galileo, en principios del siglo XVII, en 1600 no sé qué año, porque no lo escribió luego que lo hizo, lo escribió hasta 30 años después de iniciado el siglo XVII, publicó sus ideas sobre cómo los objetos caen. Cómo los objetos caen, no porque caen. No sabemos si se preguntó por qué caen, pero sí se preguntó y contestó cómo caen. Para eso midió. Primero observó, manipuló a la naturaleza, la interpretó, la manipuló, usó, préstame tu pelota de béisbol. Son dos cosas parecidas, tienen formas similares, son esferoides. ¿Por qué no son esféricas? Sí, son esferoides. Porque la postura provoca deformaciones en la superficie de la esfera, entonces no son esferas perfectas, pero son muy cercanas a esferas. Si uno revisa los reglamentos de ambos deportes, del béisbol y del softball, va a encontrar que las pelotas son diferentes, deben ser diferentes, para que sea un encuentro oficial de ese deporte, no nada más una cascarita. Entre las características o especificaciones de cómo deben ser las pelotas se basan en física, en cantidades medidas con base en la física. Como por ejemplo, ayer vimos que en física medimos inicialmente con unas primeras cantidades a las que llamamos fundamentales o básicas. ¿Cuáles son? Son 7. Sí, pero nosotros vamos a empezar con 3. ¿Cuáles son esas 3? La longitud. Longitud. L. La otra cantidad. Tiempo. Tiempo. Segundos. No, T. La cantidad, las cantidades. Masa. M. Cursiva. Para esta establecemos algún patrón o referencia, le llamamos unidad. El que usamos actualmente, creado por los franceses después de la Revolución, en el siglo XVIII, la Revolución fue en el siglo XVIII, fue para la longitud el metro, M, normal. Para el tiempo, el segundo, S. Y para la masa, el kilogramo, kg. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, los reglamentos de estos deportes establecen cuánto debe ser la dimensión espacial de la pelota. Por ejemplo, su diámetro, la longitud de la línea que atraviesa por el centro de la esfera a la esfera.
es el diámetro de una esfera. Bueno, el reglamento establece qué magnitud numérica debe ser la longitud del diámetro de una pelota de béisbol, y el reglamento del softball del de una pelota de softball. Y por eso la pelota de softball es más grande su diámetro que el de la de béisbol. Por eso la de béisbol es más pequeña y la de softball es más grande. ¿Cómo será en cuanto en el tiempo? No está establecido. Tampoco está establecido la duración en el tiempo de un partido de béisbol o de softball. Más que las entradas. No se mide en tiempo, al menos no en este concepto de tiempo. Se mide en una unidad medio rara llamada entradas o innings en inglés. Ambos deportes son deportes muy parecidos, la actividad es muy parecida, una diferencia son las pelotas, es de hecho la fundamental. El campo de softball incluso es más pequeño que el de béisbol en cuanto a sus longitudes. Ahí sí miren con longitudes. ¿Cuánto debe medir un campo de béisbol? Se determina con base en longitudes. ¿Cuánto debe medir un campo de softball? Se determina con base en longitudes. Otra diferencia es la cantidad masa de las pelotas. Ambas pelotas tienen masas diferentes. ¿Cuál tiene mayor masa? La de béisbol. Pero esta es más chiquita. No, masa más. Masa más. Es la cantidad de materia, masa. Por lo que decía de la diferencia del núcleo de ambas pelotas. Esta pelota se fabrica con un núcleo de caucho vulcanizado y se enrolla con hilo de cáñamo de algodón fuertemente empacado, muy empacado, de modo que la relación masa, no masa-longitud, sino el cubo de la longitud, ¿cómo se llama? El volumen. Volumen. La relación masa-volumen es mayor en esta que en esta. Es más densa la pelota de béisbol que la pelota de softball. Porque aunque la masa de esta es un poco mayor que esta, porque como esta es bastante más grande que esta, la relación de densidades es mayor en la de béisbol que la de softball. En otras palabras, pesa más la de softball, la de béisbol que la de softball. Pero para hacerlo más claro voy a usar otra diferente. Voy a usar tu pelota de béisbol y traigo aquí una pelota de... que es parecida en las dimensiones de longitud, una de tenis. La pelota de tenis es muy parecida en el diámetro a la de béisbol, es un poquito más pequeña, pero su masa es mucho menor. Aristóteles había dicho, ambas pelotas son diferentes, es más pesada la de béisbol, es más liviana la de tenis, debe caer más rápido, debe caer más rápido. Debe caer primero la de béisbol si caen de la misma altura que la de tenis. Pero si yo dejo caer ambas de la misma altura en el mismo momento, ambas caen juntas, golpean el piso en el mismo momento. Y eso fue lo que hizo Galileo. De esa manera le dijo a la humanidad que los objetos pesados y livianos caen igual. ¿Cómo caen? Igual. Esa fue su primera respuesta. Pelota de béisbol, ahí está. Pelota de tenis, acá está. Entonces, para eso Galileo midió. Que midió la relación de la longitud que recorrían las pelotas y el tiempo que tardaban en caer. ¿Bien? Ok. Por supuesto no la midió en la longitud en metros, porque el metro se inventó hasta el siglo XVIII y Galileo hizo sus experimentos en el siglo XVII. Casi 200 años de diferencia, porque la Revolución Francesa fue a finales del siglo XVIII y Galileo hizo sus experimentos a principios del siglo XVII. Del siglo XVII, sí. Ok. Bien. Entonces, midiendo cantidades de longitud podemos conocer las dimensiones del espacio del universo, de nuestro universo. Midiendo cantidades de tiempo podemos medir
magnitudes de intervalos entre eventos, entre que suelto la pelota y golpea el piso. Son dos eventos, el soltar la pelota y el golpe, el que golpea el piso. Podemos medir masas. La pregunta es cómo lo hacemos. Bien, pues hay que hacerlo bien. Pero ¿cómo lo realizamos? ¿Cómo lo realizamos? Para eso necesitamos primero contar con una unidad común, decimos estándar en español, estándar en inglés, estándar con E, termina en R en español, estándar, que es, o estandarizada, que es el metro. ¿Qué es el metro? ¿Cuál es la definición de metro? ¿Ya revisaron ya descargaron el documento y ya lo revisaron? Del BIPM. ¿Qué es el metro? No el sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México. Es la longitud de trayectoria recorrida por la luz en el vacío en un lapso de 1/299.792.458. ¿Qué? Esa no me acuerdo. Segundos. Segundos. En un segundo. En un segundo. Sí. Es la longitud del trayecto de la luz en el vacío, o sea, no lo podemos hacer aquí porque hay aire, en un intervalo de tiempo de 1 entre 299, 792, 458 segundos. Hay un pequeño problema. Se define en función del segundo, de la unidad de tiempo. Entonces necesitamos conocer qué es un segundo. ¿Cuál es la definición del segundo? Es la duración de 919. Es la duración o intervalo entre eventos. ¿Cuáles eventos? Periodos de radiación del átomo de cesio 133. Periodos de correspondientes a la radiación. Periodos de la radiación correspondiente a los estados de transición entre dos niveles energéticos hiperfinos, de líneas hiperfinas se llaman espectroscópicas, del estado basal de el átomo de cesio isótopo 133. O sea, el cesio que pesa 133. ¿Y eso qué es? Bueno, ¿cuál es el número? ¿Cuántas oscilaciones o vibraciones del átomo de cesio? 9, 192, ¿qué más? 770 periodos del átomo de cesio 133. Ok, cesio. CS, si no sería carbono. Ok. Por cierto, hay una exposición ahorita de la Sociedad Química de México, creo, donde se ve la tabla periódica de los elementos. Entonces, un segundo es el intervalo que duran 9.192.631.770 oscilaciones energéticas entre dos estados hiperfinos del átomo de cesio 133. O sea, lo que necesitamos es tener átomos de cesio de ese isótopo 133 y medir, contar ese número de oscilaciones, de transiciones entre esos dos estados basales. Esos dos estados de energía en el estado basal del átomo de cesio. Es decir, no tiene que estar excitado, no tiene que estar, vamos, casi a oscuras, porque la luz podría excitar, podría modificarlo. Entonces son
muchas oscilaciones. ¿Correcto? Oscilaciones como si fuera un péndulo. Así como ayer mencionamos que podríamos, quizá Galileo determinó el segundo como la oscilación, las veces que iba y venía un péndulo de ciertas características, y así es como lo tiene escrito en su texto. Bueno, esta es la definición moderna, actual, vigente al día de hoy. ¿Por qué? Porque la definición de Galileo se habría basado en un péndulo en particular, y si el péndulo es diferente, entonces la oscilación tendría un intervalo diferente. Bien. En cambio, los átomos de cesio 133 no importa dónde los consigan, si en la tienda de la esquina o en otra galaxia, todos los átomos de cesio 133 son iguales, distintos a los átomos de cesio 132 o 134. O sea, un átomo de cesio puede tener 133 como masa, o puede tener un neutrón más y entonces tener una masa de 134, o haber perdido un neutrón y tener una masa de 132. Y los de 132 sean iguales entre ellos, todos, y los de 134 sean iguales entre ellos, pero distintos al de 133. Que todos los 133 sean iguales y todos oscilan igual. Nadie ha encontrado un átomo de cesio 133 que oscile diferente. Es una constante en el universo, algo que no varía en el universo, y entonces podemos usarlo como estándar, sin variación, para medir algo. ¿Qué estamos midiendo? Tiempo. Un segundo de tiempo. Estamos midiendo tiempo, le llamamos segundo, y ese lo usamos como unidad internacional de medida de la cantidad llamada tiempo. Y ya que tenemos un medidor de tiempo, aquí tengo el mío, se llama medidor de tiempo. En griego, cronómetro, o cronómetro en español. ¿Sí? El cual lo puedo usar para medir el tiempo. Bien. Sí, puedo usarlo como péndulo de Galileo, o puedo usarlo con las oscilaciones que hace el sistema de engranes que tiene adentro, que mueven una aguja que está en una escala calibrada. Este, por cierto, también tiene mucho tiempo. Es reliquia familiar, era de mi padre. Y todavía funciona. Hace mucho que no veía uno de... Sí. Ahora son digitales, electrónicos. Este todavía hay que darle cuerda. Sí, hay que tensar un resorte. Bien, ok. Lo guardo con mucho cuidado y cariño. Bien, aquí está. Vean, la caja está toda amarilla. Haste, la hora de México, decía el anuncio. Ok, bien. Entonces ya tenemos definido el tiempo, y con base en el tiempo podemos definir el metro. Contamos un segundo y vemos cuánto recorrió la luz. Y eso es un metro. Esa es la definición nueva. Bueno, tiene algunos años ya, pero es la que todavía se usa. Porque cuando los franceses lo plantearon a partir del diámetro de la Tierra, bueno, la circunferencia de la Tierra, no el diámetro, sino la circunferencia, primero, cuando finalmente midieron varias veces la Tierra y ratificaron, se dieron cuenta que la Tierra no es esférica perfecta, su perímetro varía en el ecuador y en los polos, no son iguales, y ¿qué creen? No mide 40 millones de metros, mide un poco más. Entonces, pues cambiamos el metro. No, espérate, que ya nos pusimos de acuerdo, ya tenemos ahí. Hicimos un metro modelo, le llamamos el metro patrón. Y está guardado en el sótano de las oficinas de IBM en París. Es una aleación de platino y otros metales para que hay un fenómeno que vamos a ver más adelante, que es que la materia cambia en función de cambios en la naturaleza. Y entonces la longitud de un metro puede cambiar cuando cambia la longitud del material en el que hicimos el metro. Entonces, ese metro en París está en un sótano a temperatura constante, humedad constante y todo constante, para que el metro se mantenga constante. ¿Y qué creen? No se ha mantenido constante, porque hay pequeñas variaciones. Entonces, lo que se hizo fue buscar algo que no cambiara en el universo,
y están los átomos de cesio 133, entonces en función del átomo de cesio 133, medimos lo que tarda en recorrer un haz de luz en el vacío, porque si lo hacemos digo, en un ambiente que tenga materia, pues la luz interactúa con la materia y ya se jodió el asunto. Literalmente ya se jodió Francia. De ahí viene la frase, tal vez. Entonces, si lo hacemos en el vacío, esto no cambia. Por cierto, ¿les parece conocido el número? Similar a la velocidad de la luz. No, es el inverso de la velocidad de la luz. La rapidez de la luz. La rapidez, que es el cociente longitud entre tiempo, el inverso es la longitud. Son 299.792.458 metros en un segundo. Son muchos metros. Por eso lo medimos luego en kilómetros y nos aprendemos la velocidad, la rapidez de la luz en kilómetros. Lo redondeamos a 300.000 kilómetros en un segundo. En un segundo. No por segundo, porque tendría que multiplicarlo por un segundo. Y no es una multiplicación, es un cociente, una división. Es por eso que ayer mencionaba que en física debemos ser muy precisos, no solamente en la representación simbólica de las cosas, como las cantidades y las unidades, sino en el lenguaje mismo. Cuando tenemos un cociente es una cantidad entre otra o sobre otra, no por otra. Si yo digo por, estoy hablando de una multiplicación, de un producto. Y la rapidez no es un producto, es un cociente. Entonces es longitud entre tiempo, rapidez, que lo vimos ayer. Y dado que el tiempo sigue cambiando, sigue moviéndose, más bien nosotros nos movemos en el tiempo aunque no nos demos cuenta. Más, me voy a mover en el tiempo. Me estoy moviendo en el tiempo. El problema es que no puedo regresar. Me puedo mover en el espacio. Y sí puedo regresar. ¿Okay? Pero el tiempo es una cosa rara. El más raro, si vieron el video de ¿cuál es la tercera cantidad que de la cual ya hablamos? La masa. Y esa, ¿cómo la medimos? ¿Con qué la medimos? El prototipo internacional del kilogramo. Bueno, ¿qué es el kilogramo? La unidad es el kilogramo. ¿Qué es un kilogramo? Dice aquí en el documento que ustedes descargaron, yo también, de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. ¿Cuál decías que es? Se define como la masa igual al prototipo internacional del kilogramo. O sea, así como estaba el prototipo del metro, que ya no es ese, ahora es el metro. Una cantidad que no cambia. Todavía hasta hace un año, En 2018. hasta septiembre de 2018, si no me equivoco, de repente se me olvidan las cosas. Yo pienso, no tanto. La definición del kilogramo era esta, la voy a repetir. Esto ya se me murió aquí. El kilogramo es la unidad de masa y es igual a la masa del prototipo internacional del kilogramo, que está en el sótano en las oficinas en París. Pero ya no es ese. Actualmente el kilogramo, ojo, se basa en esa masa que está ahí, pero se midió. Tardaron como 10 años en medirla. De hecho, más, tardaron casi un siglo. Porque esta definición es de hace un siglo. Y desde entonces se plantearon las personas que integran el BIPM. Necesitamos llegar a una unidad, a una definición del kilogramo, de la unidad kilogramo, basada en algo de la naturaleza, algo que no cambie. No es algo más. No en un prototipo que cambia, porque además para saber que la unidad se mantenía,
regularmente se medían, por ejemplo, la barra de platino, y fue por eso que se dieron cuenta que variaba. También se hacía, se estuvo haciendo con la masa del kilogramo que el prototipo que está en París. ¿Y qué crees? Que iba disminuyendo. Como tenían la definición de cómo se hizo, pues pudieron hacer uno equivalente, uno igual. Y cuando compararon se dieron cuenta que después de 100 años había cambiado. Entonces lo que hicieron fue, tardaron 100 años en encontrar una constante de la naturaleza, algo que se midiera, que no cambiara. Y actualmente está definido con base en la constante de Planck. Que por cierto, la constante de Planck tiene una pequeña incertidumbre, porque es un parámetro cuántico, pero esa incertidumbre es conocible. Entonces, se basa en algo que no cambia. La constante de Planck es constante, aunque tenga una pequeña incertidumbre. Ya está definido hoy en día, ya va a ser un año, ya tiene un año, el kilogramo, no con base en esta definición que leímos, sino en la definición con base en la constante de Planck, que es un rollote, por eso no me voy a detener en él. Pero ya lo pudieron ver ustedes en el video que lo explica, de la Oficina Internacional de Pruebas y Medidas. Continuemos con nuestra actividad del día de hoy, porque la actividad de hoy tiene que ser muy activa. ¿Cómo se nombra? Así es, y no solamente una cátedra como fue la mía de ayer, que fue casi una cátedra. Traté de evitarlo, pero no como yo hubiera querido. Hoy vamos a continuar tratando de entender qué y cómo son las mediciones y qué debemos observar cuando medimos, como por ejemplo, tratar de verificar si cuando estamos midiendo siempre igual, siempre lo mismo, al menos la misma cantidad del mismo objeto, y no encontrar lo que encontré, y no que suceda lo que encontraron los científicos de BIPM, que las cosas cambian. Es decir, a veces sí, el error es por la interpretación de la naturaleza que le pasó a Aristóteles y que lo corrigió Galileo. El error fue Aristóteles, la corrección fue por parte de Galileo. Pero a veces hay errores no por la observación, sino por la medición y el cómo medimos. Hoy vamos a tener una experiencia para tratar de entender qué y cómo son los errores y si hay diferentes tipos de errores. Y sí, hay diferentes tipos de errores. Incluso para eso estamos preferentemente en un espacio destinado a trabajo experimental, a experiencias, como es un laboratorio, como esta aula en la que estamos, en la que normalmente le dicen, hay un reglamento y tienes que cumplirlo y tienes que venir con bata. ¿Por qué? Soy científico y todo debo cuestionarlo. Todo. ¿Por qué carambas debo usar una bata aquí adentro? ¿Para verme muy guapo y parecer científico? Pues a lo mejor parezco científico, pero guapo, quién sabe. Está por ver. Se la bebo. Sí, me lo bebes. Es más que te bebes. La bata se usa cuando se hacen experiencias en algunos lugares a los cuales llamamos laboratorios, pero porque a veces ocurren cosas desagradables, acciones que pueden incluso afectar nuestra salud, quizá hasta costar la vida. Se llaman accidentes, a veces se llaman pendejadas. A mí me han ocurrido ambas, accidentes y pendejadas. A veces los accidentes ocurren por la pendejada que hace la persona. Y sí, a mí me sucedió en alguna ocasión, por exceso de confianza de mi parte, me ocurrió un accidente muy feo. Otro de esos. Ahorita los dejo. Sobreviví, aquí estoy, no estoy ningún fantasma, más toca. ¿Sí, verdad? No puede estar. A veces me tienen miedo, pero no porque sea fantasma, sino por otras causas. Las vamos a ver hoy. ¡Buah! La bata es una prenda de protección.
¿Protección contra qué o de qué o por qué? Hoy les dije que trajeran pelotas. ¿Sí? A ver, tú también traes bata. ¿Por qué? Porque en la ropa lo ven para acá. El curso es física biológica y vamos a tratar de entender cómo funciona el universo, la física en el universo, o el universo como hace en la física. Para eso tenemos que experimentar con el universo. Ya experimentamos y vimos cómo las pelotas caen para abajo, no caen para arriba. En cambio, ¿han visto los globos llenos de helio? Esos caen para arriba. A veces cuando hacemos experimentos, si no los hacemos bien pueden ocurrir accidentes. Pues hay que protegerse. ¿Sí? Por ejemplo, ¿te protegió la bata? No, mi cinturón. El cinturón con la bata, entonces quédate la bata y pégate el cinturón. La bata es una prenda para protección, pero no protege contra experimentos de física. O sea, hoy no la necesitan. Yo la traje para mostrar que debemos traerla cuando es necesario protegerse contra cosas contra las que proteja una bata de algodón, no de nylon, por ejemplo. ¿Por qué de algodón? Porque es difícil que cambie si le cae agua, bueno, se moja. Es difícil que cambie, incluso si le cae algún ácido fuerte, como ácido sulfúrico. No se va a deshacer en el momento, te da tiempo de quitártela. Y entonces protege tu ropa interna y te protege a ti. Y sí es cierto que actualmente están de moda los pantalones con hoyos, bueno, entonces quítense la bata, hagan los experimentos de ácidos sulfúricos en bata y a lo mejor tendrán sus pantalones sin hoyos gratis, los hoyos. Bien. Para eso es la bata, ¿pero qué protege la bata? A ver, ven acá otra vez. No, ven. No, yo me vi en miedo. Ya sé que... pues aquí los tengo. Son otras prendas de protección. A ver, la bata no me protege contra el ácido que me caiga en los brazos o en el torso, pero no me protege contra el ácido que pueda caer en mis ojos. Cuando estén en el laboratorio de química, deben usar gogles o anteojos de protección, no anteojos oftálmicos, anteojos de protección. Si usan anteojos oftálmicos, usen gogles. Es más cómodo, porque usar anteojos sobre anteojos puede provocar accidentes. Es una pendejada. Usar anteojos sobre anteojos. A veces, cuando no te queda otra porque no hay gogles, pues ni modo, lo haces con cuidado, pero de preferencia, si usan anteojos oftálmicos, compren sus gogles para protección química. Porque además hay diferentes protecciones. Hay unos gogles que tienen hoyos aquí. No sirven para trabajo químico. Sirven para otros tipos de trabajo mecánico, por ejemplo. Si estoy cortando metal o madera o algo por el estilo, pues tengo que poner anteojos o gogles, y pueden ser gogles, pero tienen aquí hoyitos para que incluso pueda yo transpirar bien y no se empañen por adentro. Estos tienen orificios, pero están protegidos contra salpicaduras. Pues aquí hay un orificio, ¿sí lo ves? O de hecho hay 4 orificios, no, son 6, pero tienen unas tapitas parciales que evitan que si algo salpica entre al interior de los gogles. No son muy caros. ¿Y qué precio tienen sus ojos? Entonces, cuando trabajen, no solamente en química, cuando trabajen con sustancias peligrosas, siempre usen gogles, aunque sus profesores no los usen. Esa fue una de las pendejadas que hice yo, no usarlos, cuando me ocurrió el accidente. A veces hay emanaciones o emisiones de gases, vapores, etc. Hay que usar respirador.
hay diferentes tipos de respiradores dependiendo del tipo de sustancia a la que uno puede estar expuesto. Esa fue mi otra pendejada. No tenía respirador. Lo que tenía era mucha confianza, pendejo. ¿Sí? El casco, como este, es para protección mecánica. ¿Sí? Y por eso fue que... ¿Te dolió el golpe? No, fue porque funciona el casco, para eso es. ¿Sí? Adelante. Después de esta observación de seguridad, así como les dicen actualmente cuando hay una reunión aquí en la universidad, hay algún evento, siempre dicen, antes de iniciar un evento, una información por parte de Protección Civil. Es lo mismo. O cuando suben un avión y dicen, por favor pongan atención, y todo el mundo está leyendo, viendo la película con su lugar, y no ven a la tripulación que le está diciendo qué hacer en caso de una emergencia. Y por eso cuando ocurre la emergencia, toda la gente está, ¡nos vamos a morir! Eso no protege. Entonces, como la bata no protege contra los experimentos de física en mecánica, me la voy a quitar. Por cierto, traigo estos guantes. ¿Estos para qué sirven? Hoy amanecimos a 6 grados Celsius. Entonces, y mis manos están bien amoladas, entonces para protegerme uso guantes de algodón o de lana. Estos son de lana, creo. Bueno, me costaba una lana. ¿Y qué apareció aquí abajo? Otro guante, este es de látex. Protege contra algunas sustancias, no contra todas. Protege contra sustancias, contra soluciones líquidas, pero no contra soluciones orgánicas. Sí, se va. Soporta alcoholes, pero no aldehídos. Un poco los ácidos, pero no es muy recomendable. Lo mejor es usar guantes de neopreno o de nitrilo. Revisen que en el empaque, en la bolsa o en el empaque, diga de qué material están hechos los guantes y usen los adecuados. ¿Bien? Ok, lo traje como muestra. No protege contra los zarpazos de gatos. Ni estos, a lo mejor tal vez el casco y los goggles. Entonces me voy a quitar la bata. Por cierto, la bata cuando se usa cerrada. Si no, no protege. Está una ahí en la bata. No protege. Esto también tampoco protege. Me traje esta porque está... Protege del capitalismo. No, ya no. Están quebrados. Están súper endeudados. Y se están endeudando más todavía. Bueno, ok. Por cierto, nada más como breviario cultural. Este es el logotipo antiguo. Este también. Y este otra vez el nuevo, lo volvieron a usar. Este lo desarrollaron en la década de los 80. Fue cuando lo usaban. Dejaron de usar este y usaban este. Para el aniversario de los 50 años en la misión Apolo se sacaron estas llamadas. Pero esta... ¿por qué me puse esta en particular? Porque hoy amanecimos a 6 grados. Y protege contra la pérdida de calor. Es una pared adiabática, no es una sudadera. Bueno, después de un rato sí es una sudadera aquí adentro. ¿Sí? Entonces, ok. Para darnos cuenta de todo eso tenemos que medir. Hay otras cantidades como temperatura, la unidad es el Kelvin, corriente eléctrica, ¿es otra? Se miden amperios. Amperios. Intensidad lumínica. Candela. ¿Cuál? Nos falta una. Cantidad de sustancia. Cantidad de sustancia. Y esa la usamos mucho los biólogos, se llama mol o mole. No de olla. Mol o mole. ¿Bien? Okay. Bien, entonces vamos a hacer algunas actividades de medición. Tenemos que primero fijarnos cómo estamos observando. Pinté 2 líneas rectas en el pizarrón. ¿Son de la misma longitud? Pues
Posiblemente. Chance. Podría ser. Mi astigmatismo no me permite. Una horizontal, o sea, paralela al horizonte, y otra perpendicular al horizonte, le llamamos vertical. ¿Son iguales en longitud? ¿Su magnitud en longitud es la misma? Sí. No me des el avión, por favor. No. Y ni creas que de esa manera vas a pasar. Ok. Hay que medirlas. ¿Con qué las mido? ¿Con kilogramos? ¿Con qué? ¿En qué las mido? ¿En kilogramos, en segundos o en metros? En metros, porque voy a medir longitudes. ¿Qué voy a medir? Longitud. ¿En qué? En metros. ¿Con qué? No. ¿Con cuántas? No. Tampoco con pulgadas, ni en pies. Codo. ¿Cómo era? Era así, ¿no? Esta a lo mejor sí. Pero esa puede ser en yardas. No, mejor usamos un medidor de longitudes. La gente le llama metro. A estos en particular le llaman flexómetros. ¿Por qué será? Porque son flexibles. A diferencia, ¿nadie trajo la regla del maestro de primaria? ¿La del metro? Ok. Pero esta está calibrada con base en el Sistema Internacional de Pesos y Medidas, y suelen tener también ese sistema arcaico llamado el sistema gringo, digo, el sistema inglés. Por ejemplo, puedo medir ya sea en centímetros o en pulgadas. Aquí, por ejemplo, 10 pulgadas son 254 milímetros. Revisen en las cintas que han traído ustedes. Váyanse a 10 pulgadas y van a ver que son 254 milímetros. Porque estas vienen normalmente en el sistema internacional, vienen con 3 escalas. Una en metros. Aquí, esto es un metro. Esta es la longitud entre mis dedos índices. Luego viene dividido en decímetros, en centímetros. Aquí son 10 centímetros, que serían un decímetro. Esto sería un centímetro y esto sería un milímetro. Bien, bueno. Podemos medir hasta milímetros. ¿Cuánto mide esto en el sistema internacional? Sería uno en metros. Ojo, en metros. Mide 80 centímetros. ¿Cómo lo escribo? Longitud. Puedo poner nada más la L. ¿Cuánto mide? 80 centímetros. ¿Yo qué escribí ahí? 0.800 metros. ¿Por qué 800? Porque la escala mínima es la de los milímetros. Metros, decímetros, centímetros, milímetros. Y además, primera consideración que debo tener yo de que puedo haberme equivocado. Y es la primera regla de la ciencia. Siempre que observas algo puedes haberte equivocado. Siempre que mides algo puedes haberte equivocado. Más o menos 0.001 metros. Siempre tengo una incertidumbre de más menos 1 en el último dígito del instrumento de medición. Siempre lo debo indicar. ¿Cuánto mide este? 80. Longitud.
más menos 0.001 metros. ¿Bien? Ya sabemos cómo hacer las mediciones y cómo representarlas y cómo indicar que podemos habernos equivocado. Siempre debemos hacer eso. Hay otros instrumentos. Si yo quiero medir algo más pequeño, tengo que usar, o con mayor, a esto le llamamos magnitud del error. Y hay dos características que nos dicen cómo es el error. Se llaman exactitud y precisión. La precisión se refiere a qué tan cerca estoy de la medida real de esto. Esto es la cercanía a la realidad. La precisión. Déjenme ver porque siempre me hago camotes. Bueno, luego lo reviso. A lo mejor lo estoy diciendo al revés porque siempre me hago camotes aquí. Pero luego les pongo la aclaración. Lo voy a subir al grupo de Facebook. A ver, déjenme ver. Mejor lo googleamos, ¿qué les parece? Vamos a googlear. ¿Mande? Pero vamos a ver ahorita. Precisión. No. Ya, es al revés. Es la exactitud. Esta es la exactitud. Y la precisión. Entonces, la exactitud es la cercanía a la realidad. La exactitud es la cercanía a la realidad. ¿Bien? Mientras que la precisión es la dispersión o variación en las mediciones hechas en una medición. Es decir, decimos también que para estar seguros de que esto mide esto, tengo que medirlo varias veces. Para estar seguro de que el fenómeno está sucediendo, tengo que verlo varias veces. Tengo que repetirlo varias veces. Se dice en ciencia que una observación debe ser repetible, verificable a través de la repetición. Y cuando mido, debe medir lo mismo, pero siempre hay error, siempre lo hay. A veces depende del observador, a veces depende del fenómeno mismo, y a veces depende del instrumento de medición. Y a veces depende de todos a la vez. ¿Bien? Entonces, por eso aparece el concepto de precisión. A veces me da .80, a veces me da .81, a veces me da .79. Para esto debo usar... ¿Podríamos decir que la precisión es cuando tenemos varias medidas? La única manera de determinarla es teniendo varias medidas. Más bien, repitiendo varias veces la medición. Cuando se hacen experimentos, de hecho se repite varias veces el experimento, no mides varias veces el mismo experimento. Tienes que repetir el experimento varias veces. Y entonces hago una gráfica de frecuencia contra valores de medición. Y normalmente se obtiene una curva normal. Pues normalmente. A veces no es normal
y salen así. O puede salir así. Que se oculte el cable. O sea, que se corran. Y a esto puede salir más disperso, menos disperso. Y esto es la dispersión, la amplitud de la curva es la precisión. La campana de cable. Ajá. El que caiga en la realidad es la exactitud. ¿Por qué? Imaginemos esto como un tiro al blanco. Vamos a hacer 4 veces el experimento de tirarle al blanco. Es el experimento. Vamos a ver qué tan buenos somos tirando. Pelotazos pueden ser. ¿Y qué creen? Está lejos del blanco, lejos de la realidad. Entonces, no es exacto. Y además, cada vez le das en diferentes lugares. Tampoco es preciso. No exacto, no preciso. Sí le das a veces, pero está muy disperso. Esto es exacto, pero no preciso. Pues siempre le das al mismo lugar, pero Es preciso, pero no exacto. esto es no exacto, sí preciso. Y este es exacto y preciso. ¿Ya? Así no se nos va a olvidar. Bueno, hasta el siguiente curso. Ok. Al menos por hoy no. No, por hoy no se nos va a olvidar. Lo apuntamos y así lo podemos recordar. Bueno, lo que van a hacer ustedes es varias mediciones, ya no solamente de longitudes. Les decía antes de eso. Si yo quiero mediciones más precisas, debo acercarme a valores con menor dispersión. En longitudes se usan estos instrumentos. Se llaman vernier. Y este me puede servir para medir, por ejemplo, el diámetro de la pelota. Ahí está. ¿Sí? Puedo medir longitudes internas en un recipiente. O puedo medir la profundidad del recipiente. O sea, puedo medir 3 propiedades, por ejemplo, de cosas que tengan huecos. Se usa, por ejemplo, cuando uno mide tuberías, puede medir la luz interna y el diámetro externo. ¿Sí? Este es de plástico, es marca Scala, son alemanes. No son muy baratos, pero este es menos caro. De hecho, este es de la universidad. Desde aquí me lo prestaban. Y este es más caro. No solamente porque este es de acero y este es de plástico, sino porque este tiene una escala más en la que puedo medir vigésimos de milímetro, mientras que en este más puedo medir décimos de milímetro. Entonces, esta puede darme mediciones más precisas y por eso es más caro, más que nada, más que por el material mismo. Este también es reliquia familiar, también era de mi padre. Que por cierto, mi padre no era científico. Le decían ingeniero, tampoco era ingeniero, pero trabajaba en cuestiones de ingeniería sin haber estudiado ingeniería. ¿Sí? No, mi abuelo quería que fuera contador, mi abuelo era contador, mi bisabuelo era contador, mis tíos eran contadores, mi papá tenía que ser contador, mi papá no quiso. Y entonces terminó haciendo trabajos de ingeniería, ¿no? Y terminó siendo feliz. Poco antes de morir me dijo: ¿sabes, Raúl? Siempre quise estudiar ingeniería, pero nunca me dejaron.
eran otros tiempos. ¿Bien? En fin, bueno. Cuando yo le dije que quería estudiar biología, me dijo, solamente me hizo una pregunta: ¿crees que puedas vivir de ello? Yo, pues yo creo que sí, hay biólogos allá afuera trabajando. Pues sí, hay diferentes formas en las que un biólogo se puede ganar la vida y sí, afortunadamente mi papá vio por años que pude seguir viviendo como biólogo, ¿sí? Y a veces ayudaba a él en sus trabajos de ingeniería. Entonces, pero nunca me dijo, no estudies biología, tienes que ser contador. Sí, soy contador, cuento metros, cuento segundos y cuento cuentos también. Bien, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Les dieron dos tipos de materiales. ¿Para medir qué? Uno para medir masas, una balanza, y otro tipo de material para medir volúmenes. Podemos medir lo que le cabe en volumen a este recipiente. Cuando hablamos de lo que le cabe en volumen, estamos hablando de capacidad, no de magnitud en el espacio. La unidad de capacidad, la cantidad se llama capacidad y la unidad se llama litro. Tiene un equivalente en magnitudes de espacio, en cantidades de espacio, en cantidades de volumen. Entonces a veces hasta usamos de manera indistinta capacidad o volumen. ¿Bien? Vamos a medir el volumen de la capacidad de estos recipientes. Les dieron unos que son, estos vienen con escalas más finas, que se llaman probetas, y tiene una escala, por eso decimos está graduada, no porque ya haya terminado la carrera y entonces ya se graduó, le falta el birrete y la toga. Eso es algo nuevo en la UAM. Cuando yo estudié, eso no lo hacíamos. Siempre un día terminábamos, adiós, ya te puedes ir. Nada de toga y birrete. Bien. Tenemos ahí la foto de la generación, pero cada quien está de traje y de vestido, pero no con toga y birrete. Les dieron estos otros, se llaman vasos de precipitados. Si tienen aquí cintas o no sé qué, quítenselas, por favor, traten de quitárselas. Si no se puede, déjenselas. De hecho, vienen en unidades no de volumen. No están graduadas. Vamos a decir, esta cinta está graduada en milímetros, mientras que este está graduado en décimas de milímetro, por ejemplo. ¿Bien? Este está graduado. ¿Cuál sería la unidad de volumen, dijimos? El volumen es el cubo de la longitud. ¿Sí? El volumen la cantidad se llama volumen. Es B mayúscula y la unidad es el... ¿Cuál es la unidad? ¿Cuál es la unidad de volumen? Litro. No, el metro cúbico. No es el litro. La unidad de capacidad C es el litro. L mayúscula. Por eso ahorita están usando ya para longitud la L minúscula cursiva. Bien. La capacidad, que tendría que ser con C cursiva, ahí está, es el litro. Hay una equivalencia entre el metro cúbico y el litro. ¿Cuál es la equivalencia? ¿Cuál es la relación entre ellas? ¿Entre cuáles? Entre el litro y el metro cúbico. A ver, ¿cuánto es un metro cúbico? ¿Qué tanto es un metro cúbico? ¿Es un litro? A ver, bueno, alguien más. Para que no desde agarré de mi conejillo de indias. Vamos a marcar aquí. Esto mide 80. Vamos a hacerlo aquí abajo, de este lado. ¿Dónde el gis? ¿Dónde lo puse? Todavía lo puse. Si no,
no, ¿dónde lo puse? ¿Me lo comí? Ah, no, acá está, mira. Vamos a marcar 1 metro de longitud. 1 metro de longitud. Ahí. Márcalo allá. Préstame el piso ahora a mí, no te vayas, deténmelo ahí, por favor. Y esto sería. Esto es 1 metro de longitud, ¿ok? Vamos a medir aquí ahora. ¿Cómo se lo ves? Ahora deténmelo aquí. Ah, miren, casi la tiene. 1 metro. Lo que acabo de dibujar, ¿qué es? Pues 1 metro cuadrado. Esto es 1 metro cuadrado. ¿Sí? ¿Es la unidad de qué? De área. Área es igual a 1 metro cuadrado. Esto es 1 metro de longitud. L, 1 metro, o igual a 1 metro. Esto es un área igual a 1 metro. ¿Cuánto es 1 metro cúbico? Ahora ayúdame otra vez. Y es más, tráiganse su vara. Si es palo de escoba. El palo de escoba. Traigan otro palo de escoba, por favor. De allá. Ponlo aquí. Ahí tienen. ¿Ok? Vamos a poner acá tu palo de escoba. Otro palo de escoba. Julie, el otro. Espérense. Perpendicular. Perpendicular. Ahí está. 90 grados. De aquel lado, pon allá arriba. Y a alguien más con su palo de escoba. Cabrón, ¿verdad? Otro. Acá, por favor. Por supuesto, estos palos tienen una longitud mayor a 1 metro. ¿Hasta dónde sería 1 metro? Aproximadamente hasta. Párate. Aquí. Enfrente de ella, márcalo. Otro palo de escoba. Te dije. Tenemos por ahí otro palo de escoba. Aquí, así. Ponte allá, pásate para acá. Y voy a necesitar que ponga perfectamente horizontal, si no va a ocurrir aquí un accidente. ¿Quién necesita el casco? Yo. Ahí está. Levántalo un poco más. Creo que ocupamos algo más alto. A ver, pasa para acá para que vean bien. Eso es 1 metro cúbico. Es un cubo de 1 metro. Ah, bueno, un cuboide porque está medio. Eso es 1 metro cúbico. ¿Es 1 litro? No. Ayer hablamos de lo que era 1 litro. 1 litro de agua. ¿Sí? Sería un cubo de ¿cuánto? Ahí hay 1000 litros. 1000 litros. Ya tomen sus ejes coordenados, sus ejes X, Y, Z. ¿Bien? Acabamos de ver la unidad internacional de volumen, 1 metro cúbico. No es 1 litro. 1 metro cúbico Son 1000 litros. son 1000 litros. 1 litro, ¿cuánto es? En metros cúbicos. 0.001 litros. Metros cúbicos. Cúbico. Sería un cubo de 10 por 10 por 10 centímetros. O un cubo de 1 decímetro cúbico. 1 decímetro cúbico es 1 litro. 1 mililitro, ¿cuánto es?
Un centímetro cúbico. Un centímetro cúbico Un centímetro cúbico es un mililitro. es un mililitro. Bien, bueno. Esto está calibrado en centímetros cúbicos o mililitros. Este es un vaso que hasta arriba tiene una capacidad y o volumen de 600 mililitros o 600 centímetros cúbicos. O punto. ¿Ok? Bueno, tendríamos que hacer aquí los números. Esta es una probeta graduada de 100 mililitros hasta la marca. Aquí son 600 hasta arriba. Aquí son 100 hasta la marca. Y hasta acá arriba. Hasta acá arriba, pues no sé, habría que medirle. No lo sé, y además todos son diferentes. No hay dos iguales. Por eso es que también en las fábricas los revisan y establecen el porcentaje de error, que es el que está marcado. Este está chafa, no dice. No, este es Kimax y no dice. ¿Cómo está de este lado? No, no dice. No, los vasos. Más menos 5%. Sí, en algunos, este Cibec tampoco dice. Ah, sí dice. Aquí dice. Este no tiene vergüenza. 100 aprox. Allá usted. Chale, chale. Este, sí. Son marcas diferentes. Son fábricas diferentes, marcas diferentes. Este es, lo siento, si es anuncio o no. Este, si no quieren, no me lo paguen. Los de Kimax. Kimax, este es Kimax. Y este es Pyrex. ¿Sí? En el Pyrex está marcado que hasta la marca son 500 mililitros más menos 5%. Puedo estar equivocado 5% más, 5% menos cuando pongo algún líquido hasta esta marca. ¿Sí? Si además no lo pongo en la marca, pues el error es mayor. Ahí ya no es error del instrumento, es error del instrumentador o del experimentador, ¿sí? De la persona que está usando el instrumento de medición. Este ni siquiera dice cuánto es el error. ¿Sí? Entonces, estos instrumentos no sirven para medir capacidades ni volúmenes. Y entonces, no. Básicamente son para usarlos para hacer actividades, para poner ahí sustancias y transportarlas o hacer algo adentro con las sustancias. ¿Sí? Podemos llamarles reactores. ¿Por qué? Porque la reacción química se hace haciendo adentro de un vaso, por ejemplo. Este sería el reactor. ¿Este es tu reactor? Él dice, yo quiero el bueno. Y este no dice. Y este, el aprox, peor. En cambio, los dos son de usted, ¿eh? Okay. Este dice 25 mililitros. Hay que considerar la temperatura. A 20 grados. A 20 grados centígrados. Y otra vez, Sí, los dos son a 20 grados. sí, no, debería venir aquí también la marca del error. No está indicada. Más 0.5 mililitros. En estos que son Pyrex, aquí me falló Pyrex, no están indicado. Pero en este que es, ¿qué marca es? Brand. Es marca. Brand es marca. Dice en 20 grados Celsius más o menos 0.5 mililitros. No viene en porcentaje el error, sino en unidad de volumen. No, unidad de capacidad. Está hablando de mililitros, no de metros cúbicos. Bien, entonces estas consideraciones siempre debemos tomarlas en cuenta cuando medimos y hay que indicarlo en la medición. Además del error de que puede estar arriba o puede estar abajo, que sería este, está el error que marca el instrumento, que es este. Y si no lo marca, entonces uno tiene que hacerlo, tiene que calcularlo. ¿Cómo lo hacemos?
midiendo varias veces y haciendo el análisis estadístico. Y entonces ya ve ahí uno de cuánto puede ser el error. ¿Sí? Hoy lo que van a hacer es que van a comparar, van a medir, van a medir 100 mililitros o 25 dependiendo de los vasos. ¿Bien? Tienen vasos representados pequeñitos, que en este dice 10, 20, 30, 40 aproximadamente. ¿Sí? Midan, por ejemplo, 20 mililitros en este. Y van a verificarlo en la probeta de 25 mililitros. ¿De cuánto es el error en este? En mililitros. ¿Cuánto? Busquen que el líquido, usen agua de la llave. ¿Sí? Ahorita vamos a usar agua de la llave porque el agua destilada cuesta más que el agua de la llave. ¿Bien? Todas cuestan, pero cuesta más el agua destilada. Midan 20 mililitros y luego los pasan a la probeta y ven de cuánto fue el error del instrumento y de ustedes. Háganlo 5 veces. ¿Sí? Y con la probeta de 100 van a medir aquí 50 porque pueden estar por arriba o por debajo. No lo hagan en 100 porque si queda por arriba no se puede determinar el error. ¿Sí? ¿Ok? Entonces háganlo también 5 veces. Cuenta, ¿no? 50, sí, la marca es 50 la que está aquí abajo. Y antes de hacerlo del agua, midan la masa de los vasos en la balanza para poner la masa del agua, el volumen del agua, y entonces podrán calcular la densidad del agua. Solo que para poder tener la masa del agua necesitamos saber cuál es la masa del vaso, porque si yo pongo el vaso con el agua, va a ser la masa del agua más la masa del vaso. ¿Ok? Y sería la actividad del día de hoy para que mañana sigamos discutiendo sobre esto. Bien, en cuanto terminen de hacer las mediciones, recogen, limpian su material, lo entregan y nos vemos mañana. ¿Y las pelotas? Las pelotas, lo que necesitaba por eso para que habláramos de eso. ¿Y por qué los palos? Primero, para hacer el experimento del metro cúbico. Y segundo, vamos a continuar, ok. Hoy vamos a empezar a aprender a medir. ¿Para qué? Para medir nada más no, porque necesitamos medir para conocer los fenómenos. Los fenómenos son cuando las cosas cambian. Por ejemplo, la pelota puede cambiar de posición. Yo la quiero poner aquí arriba. Es terca la pelota, o el terco soy yo. No, vamos a tratar de reproducir el experimento de Galileo. Pero Galileo no lo hizo dejando caer las esferas o las bolas de hierro y de madera. No tenía pelota de béisbol. Pues no, el béisbol es gringo, no es italiano. Y tampoco existía todavía el béisbol lo inventaban en el siglo XIX. ¿Ok? Pero sí podemos reproducir el plano inclinado de Galileo. Bueno, hay que tener cuidado. Pero esto lo vamos a hacer mañana en el aula. ¿Ok? Entonces esta es tu pelota y tu plano. O sea, los palos para mañana. Los planos inclinados hay que traerlos mañana. Bueno, no son solamente planos inclinados. Los cilindros inclinados hay que traerlos mañana. ¿Bien? Por eso. Entonces, mañana traigan otra vez las esferas de diferente masa. Y aprovechen que tienen las balanzas para medir las masas de las pelotas. Porque también, aunque el reglamento marca que debe ser de tanta la masa, también marca que hay un intervalo de validez o de error. Sí, no todas las pelotas son idénticas. Como los vasos no son idénticos, hay que conocer la masa específica, la masa real de la pelota que van a usar para experimentar mañana.
Entonces, midan la masa de las pelotas. Y con eso acabamos esta parte. ¿Y cómo puedes reportar nada? No van a reportar nada. Nada más es observar. A ver, aprendemos haciendo. Tomen notas, todo eso sí debe estar en su cuaderno. Porque sí, preguntaban por las evaluaciones. Y si necesitan algún dato, ya lo tienen. Entonces, todo lo que se hace cuando uno está haciendo observaciones sistemáticas y metodológicas y metódicas, eso se llama ciencia, todo debe escribirse, nada se deja a la memoria. Nada se deja a la memoria intrasomática neurológica. Se pone en la memoria extrasomática en el papel. Se escribe. ¿Ok? Entonces, proceden a las actividades y nos estaremos viendo mañana a ver si terminan las actividades.